La historia es conocida por todos. Se ha contado en incontables libros, pinturas y sermones a lo largo de los siglos. Un jardín perfecto, la cuna de la humanidad. Dos seres inocentes, Adán y Eva. Una serpiente astuta, la encarnación de la tentación. Y en el centro de todo, un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, con su fruto prohibido. Si te pido que visualices ese fruto, es casi seguro que una imagen nítida aparecerá en tu mente. Una manzana roja, brillante y tentadora. Es el símbolo universal de la caída del hombre. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen, tan arraigada en nuestra conciencia colectiva, es una completa invención? ¿Y si te dijera que la Biblia nunca, en ninguna de sus páginas, en ninguno de sus versículos originales, menciona una manzana? Esta no es una teoría de conspiración, ni una interpretación esotérica. Es un hecho lingüístico e histórico. La verdadera identidad de ese fruto, o más bien, su misterio, es mucho más profundo y fascinante de lo que jamás imaginamos. Hoy, en Ecos Sagrados, no solo vamos a desmentir un mito, vamos a embarcarnos en un viaje de investigación a través del tiempo. Primero, analizaremos el texto original del Génesis para descubrir lo que realmente dice. Segundo, nos convertiremos en detectives históricos para rastrear el origen exacto de la leyenda de la manzana, un viaje que nos llevará a la antigua Roma y al Renacimiento europeo. Y finalmente, exploraremos los verdaderos candidatos para el fruto prohibido, según los textos sagrados y las tradiciones más antiguas, descubriendo el poderoso simbolismo que cada uno de ellos esconde. Prepárate, porque la historia que creías conocer está a punto de cambiar para siempre. Para entender este misterio, debemos despojarnos de siglos de condicionamiento cultural y regresar a la fuente de todo, el texto bíblico. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 16, Dios le da a Adán una orden muy clara. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. La palabra clave aquí es la que se usa en el hebreo original para fruto. Esa palabra es peri. Peri es un término genérico. Es el equivalente a decir fruto en español. No especifica si es una manzana, una pera, un higo o una uva. Es simplemente el producto de un árbol. Entonces, si el texto original es tan ambiguo, ¿de dónde vino la idea de la manzana? ¿Por qué esa fruta en particular se convirtió en la protagonista indiscutible de este drama cósmico? La respuesta no se encuentra en las arenas de Oriente Medio, sino en las bibliotecas de Europa, y tiene que ver con la forma en que el mundo comenzó a leer la Biblia. Si quieres seguir descubriendo los secretos que se esconden, no en lo que está escrito, sino en cómo se ha traducido e interpretado la Biblia a lo largo de los siglos, este es el momento perfecto para suscribirte a Ecos Sagrados y acompañarnos en este viaje a los orígenes del conocimiento. Nuestra investigación nos lleva ahora al siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano domina el mundo y el latín es la lengua franca. Un erudito brillante llamado Jerónimo de Estridón, conocido hoy como San Jerónimo, recibe una tarea monumental: traducir la Biblia completa, desde los textos hebreos y griegos al latín. El resultado de su trabajo sería la Vulgata, la versión de la Biblia que dominaría el cristianismo occidental durante más de 1000 años. Y es aquí, en una peculiaridad del idioma latín, donde la semilla del mito de la manzana fue plantada. En latín, la palabra que se usa para describir el mal o lo maligno es malus. Por una extraña coincidencia lingüística, la palabra que se usaba para designar un manzano, su fruto, la manzana, es mlus. Las palabras son prácticamente idénticas, diferenciándose solo por la duración de una vocal, algo que se pierde fácilmente en el lenguaje hablado y en la escritura no acentuada. Jerónimo, en su traducción del Génesis, utilizó la palabra genérica fructus para fruto y lignum para árbol. Sin embargo, al hablar del árbol del conocimiento del bien y del mal, la frase latina era lignum scientiae boni et mali. La presencia de la palabra mali, mal, resonaba inevitablemente con mlus, manzana. Este juego de palabras, esta asociación fonética, comenzó a crear una conexión en la mente de los lectores latinos. Poetas y teólogos empezaron a jugar con esta dualidad. Era una metáfora perfecta. El fruto del árbol del mal era, literalmente, la manzana del mal. Era una forma poética y memorable de encapsular la historia. Sin embargo, lo que comenzó como una figura literaria, pronto sería solidificado en la imaginación popular por la fuerza más poderosa de la época para transmitir ideas: el arte.
Con la llegada del Renacimiento, los artistas recibieron el encargo de plasmar las escenas bíblicas en lienzos y frescos para una población que, en su mayoría, no sabía leer. Estos artistas, educados en la tradición latina, tomaron el juego de palabras malus barra diagonal luz y lo convirtieron en una imagen literal. Alberto Durero, en su famoso grabado de 1504, Adán y Eva, muestra a Eva recibiendo una manzana de la serpiente. Miguel Ángel, en el techo de la Capilla Sistina, pintó a Eva tomando un fruto de un árbol que es comúnmente interpretado como un manzano. Pintura tras pintura, escultura tras escultura, la manzana se convirtió en el estándar visual. La gente veía la imagen en las iglesias, la asociaba con la historia que escuchaba y el mito se convirtió en una verdad incuestionable. La repetición visual fue tan abrumadora que borró por completo la ambigüedad del texto original. La manzana, una fruta que ni siquiera era común en el antiguo Oriente Medio, se había convertido en la protagonista de una historia que ocurrió a miles de kilómetros de donde esta fruta crece de forma natural. Ahora que hemos desmantelado el mito, surge la pregunta inevitable. Si no fue una manzana, ¿qué fue? Para responder a esto, debemos volver a las interpretaciones más antiguas, a las tradiciones judías que existían mucho antes de la traducción latina. Los rabinos y eruditos hebreos debatieron durante siglos sobre la identidad del fruto, y sus propuestas son mucho más ricas en simbolismo bíblico. Analicemos los candidatos principales. El primer y quizás más fuerte candidato es el higo. La evidencia para esta teoría se encuentra en el propio texto del Génesis. Justo después de comer el fruto, en el capítulo 3, versículo 7, la Biblia dice: «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales». ¿Por qué una higuera? La lógica es simple y directa. El árbol que les proporcionó el fruto del conocimiento también les proporcionó las hojas para cubrir la vergüenza que ese conocimiento trajo consigo. Era el árbol que tenían más a mano. Pero el simbolismo del higo va mucho más allá. En toda la Biblia, la higuera es un símbolo increíblemente poderoso. Representa la paz, la prosperidad y la seguridad de Israel. Sentarse debajo de su vid y debajo de su higuera era la máxima expresión de una vida bendecida. Por lo tanto, que el fruto prohibido fuera un higo añade una capa de ironía trágica. El mismo símbolo de la bendición de Dios, cuando se toma en desobediencia, se convierte en la fuente de la vergüenza y la caída. El segundo candidato importante es la uva. Los eruditos que proponen esta teoría señalan la conexión recurrente en las escrituras entre la vid, el vino y los problemas que de él se derivan. La primera vez que se menciona el vino en la Biblia es justo después del diluvio, cuando Noé se embriaga. El vino es un símbolo dual. Puede representar la alegría y la bendición, pero también la pérdida de juicio y la tentación. La idea es que el fruto prohibido era un racimo de uvas, y que Adán y Eva, al comerlo, esencialmente se embriagaron con un conocimiento que no estaban preparados para asimilar, perdiendo su inocencia. La serpiente les ofreció una forma de divinidad instantánea, un atajo espiritual, muy parecida como la embriaguez ofrece una falsa sensación de poder. Nuestro tercer candidato es quizás el más simbólicamente complejo, la granada. Este fruto exótico, con su corona distintiva y su interior repleto de cientos de semillas rojas, estaba cargado de significado en el mundo antiguo. Para muchas culturas, representaba la fertilidad y la vida, pero también, debido a sus semillas de color sangre, la muerte. Esta dualidad encaja perfectamente con el conocimiento del bien y del mal. Además, en la tradición hebrea, se decía que la granada contenía 613 semillas, el mismo número de mandamientos de la Torá. Por lo tanto, comer de la granada podría simbolizar el intento de apoderarse de todo el conocimiento de la ley de Dios de una sola vez, en lugar de aprenderlo gradualmente. La granada era también un motivo decorativo importante en el templo de Salomón, bordada en las vestiduras del sumo sacerdote. Que este fruto sagrado fuera el objeto de la transgresión, añade una dimensión de sacrilegio a la historia. Finalmente, existe una interpretación rabínica menos conocida, que el fruto prohibido era el trigo. A primera vista, esto parece extraño. El trigo no crece en los árboles. Sin embargo, los antiguos rabinos argumentaban que el árbol en el Edén no era como los que conocemos. La conexión simbólica es la clave. El trigo, procesado para hacer pan, es el alimento que sustenta la civilización. Es el producto del trabajo y del conocimiento humano. Según esta visión, el pecado de Adán no fue comer una fruta, sino buscar prematuramente la independencia y la autosuficiencia. Fue el deseo de pasar de ser un receptor pasivo de la providencia de Dios a ser un productor activo.
Esta interpretación se alinea con la maldición que Dios pronuncia más tarde. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El objeto de su deseo se convirtió en la sentencia de su trabajo. Higo, uva, granada, trigo. Cada candidato nos ofrece una ventana a la profundidad del pensamiento teológico antiguo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Hemos visto que la manzana es un mito, un accidente histórico. Pero al final de nuestro viaje, llegamos a la misma verdad profunda. La identidad exacta del fruto es, y siempre ha sido, irrelevante. El autor del Génesis dejó el fruto sin especificar a propósito, porque el foco de la historia nunca estuvo en el objeto. El foco estuvo, y sigue estando, en el acto. El pecado no residía en las propiedades de un higo o una granada. El pecado residía en la desobediencia. Reside en la decisión consciente de cruzar un límite establecido por el Creador. Era el acto de decirle a Dios, tu camino no es suficiente. Quiero mi propio conocimiento en mis propios términos. El árbol del conocimiento representaba una encrucijada moral. Al comer el fruto, Adán y Eva no ganaron una sabiduría divina, ganaron una conciencia culpable y la vergüenza de su desnudez. Se apoderaron de un conocimiento que no estaban listos para manejar, como un niño que juega con fuego. Y las consecuencias de ese acto resuenan como un eco sagrado a lo largo de toda la historia humana. La próxima vez que veas una pintura que muestre a Eva con una manzana, sonreirás. Porque ahora conoces el secreto. La verdad no está en la fruta, sino en la libertad de elegir y en la responsabilidad que conlleva esa libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento en ecos sagrados. Si te ha parecido interesante este análisis, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque apenas hemos comenzado a rascar la superficie de los misterios que se esconden en la Biblia. Nos vemos en el próximo video.